Salve María. En esta clase veremos algo muy interesante. Ya en las clases anteriores vimos sobre los pronombres oblicuos. Son átonos o tónicos. Los átonos corresponden al objeto directo de la frase, del verbo, y los tónicos son aquellos que hacen referencia a un objeto indirecto. En esta clase vamos a ver una característica especial que tienen los pronombres átonos. Pronomis átonos. Recordemos que los pronombres átonos en portugués se pueden colocar antes o después del verbo. Ellos, como ya les dije, hacen el papel, la función de objeto directo. Esto quiere decir que ellos responden las preguntas de qué o a quién actúa el verbo. El verbo hace qué o hace a quién. Responde esas dos preguntas. Puede ser un objeto o puede ser una persona. Tanto uno como otro lo podemos cambiar, sustituir por un pronombre átono. Recordemos cuáles son. Aquí tenemos nuestra tabla de pronombres, pronomijeto y su respectivo pronomi átono. Entonces, recordémoslo. Para las primeras personas del singular, me, te, se, lie o a. Y para el plural tenemos nos, vos, se, les, os, as. Como ya les dije anteriormente, estos pronombres átonos se pueden utilizar antes del verbo o después del verbo. Pero hay una peculiaridad que acontece únicamente con los pronombres de las terceras personas, tanto singular como plural. Ustedes ven que los pronombres son se, le o a. Y entre paréntesis tenemos lo, la, no, na. Y para el plural, los, las, nos, nas. Esto quiere decir que estos pronombres son utilizados para unos momentos específicos. En este caso vemos que ellos se encuentran al final. ¿Por qué? Porque si notamos tienen un hífen. Hífen es como un guión, significa ese guioncito en portugués, se llama hífen. Y el pronombre átono. Entonces esto ya me indica que va al final del verbo. Pero ¿por qué se pone lo, la? ¿Y por qué se pone no, na? ¿En qué momentos, en qué condiciones esto cambia? Porque es en momentos específicos, ya sea para el singular o ya sea para el plural. Veamos. Cambios que sufren los verbos cuando se les agrega el pronombre átono de la tercera persona singular o plural al final. Recordemos que son se, le o a. Vamos a especificarnos en el o, a, cuando se encuentran al final de un verbo y veamos qué pasa cuando se encuentran con ciertos verbos. Esto es lo que va a acontecer. Los verbos tienen que cumplir dos características para que cambie. La primera es, si el verbo termina en R, S o Z, puede ser en cualquier tiempo verbal, sea presente, sea pasado o futuro. No importa el tiempo. Si termina en R, S o Z, el verbo va a sufrir unos cambios. ¿Cuáles son? Primero, se elimina la última letra, es decir, se le retira la R o la S o la Z. Después se le agrega el hífen, es decir, ese guioncito, el guión. Y por último, se le agregan los pronombres que en este caso asumen las formas de lo, la y los, las. Únicamente cuando el verbo termina en R, S o Z.
para estos tres tipos de verbos que terminen en R, S o Z, se les agregaría el pronombre átono, lo, la, y en plural, los, las. Pero también tiene que pasar algo muy específico también, en donde vamos a ver que el verbo va a cambiar también. Va a cambiar su forma de escribir. Ya sabemos que se le retira la R, pero algo pasa también con esa última vocal que queda. Si la última sílaba del verbo es la sílaba tónica, es decir, la sílaba fuerte de la palabra, y esta última sílaba posee las vocales A, E, O, se les agrega un acento a estas vocales. Puede ser agudo, recuerden que el acento agudo es como si fuera nuestra tilde en el español, o circunflexo, que es el acento que tiene la forma de un sombrerito. Veamos. Si el verbo termina en A, lleva acento agudo. Es decir, ejemplo del verbo comprar. La sílaba tónica del verbo comprar, ¿cuál es? Comprar se divide en dos sílabas. Comprar. La sílaba tónica es la última, por lo tanto, en esta última sílaba, que es la tónica, se encuentra la vocal A. Ya sabemos que si tiene R, cumple el primer requisito que acabamos de ver. Y aquí encontramos la vocal A. Quiero que apenas vean la vocal que corresponde a esta última sílaba tónica y que también es acompañada por esa última letra que ya vimos anteriormente, R, S o Z. Cuando el verbo termina en E, lleva acento circunflexo. En este caso ya es circunflexo y no agudo. Más adelante veremos ejemplos de cómo se aplican estos acentos. Apenas quiero que vean ejemplos de verbos que cumplen estas condiciones. El verbo perder. Perder tiene dos sílabas. La sílaba tónica es la última y en esta última sílaba, que es la tónica, está la vocal E. Perder. Cumple el primer requisito, que es que tiene la letra R al final y en esta última sílaba, vocal E. En este caso llevaría acento circunflexo, pero lo veremos aplicado con los pronombres. Ya veremos ejemplos. Y si el verbo termina en O, también lleva acento circunflexo. Por ejemplo, el verbo compor. Compor en español significa componer. Componer una música, por ejemplo. En portugués es compor y la sílaba tónica es la última, compor, y en esta está la letra R al final y la O como vocal. Entonces son tres ejemplos de tres verbos que cumplen estas condiciones. Ahora sí, veamos algunos ejemplos. Esta frase: nos vamos rezar o terço. Veamos aquí el verbo. Rezar. Rezar tiene dos sílabas. La sílaba tónica es la última. El verbo termina en R, es decir, que cumple el primer requisito que vimos, la primera característica, termina en R, y también en esta última sílaba, que es la tónica, está la vocal A. Entonces el verbo cumplió los dos requisitos. Ahora, el objeto directo es o terço. Nos vamos a rezar o qué. ¿Qué vamos a rezar? O terço, el rosario. Entonces, o terço, vamos a cambiarlo por el pronombre átono que corresponde. ¿Cuál será? Recuerden que es masculino. Sería, en general, o. Pero, como el verbo cumple estos dos requisitos, vamos a ver cómo cambia. Fíjense que aquí están los dos requisitos. Nos vamos rezar-lo. El verbo rezar se convirtió en rezar porque se le elimina la R y a la A se le agrega el acento
agudo. Muy bien, es el acento que corresponde a la vocal A. Y o terzo, que es el objeto directo, lo cambiamos por el pronombre átono que corresponde, lo. ¿Por qué lo? Porque el pronombre átono lo se utiliza para verbos terminados en R, S o Z. Veamos otro ejemplo. Ela nunca vai ter un carro. Ella nunca va a tener un carro. El verbo es ter. Obviamente es una única sílaba, por lo tanto, también cumple esta característica y el verbo termina en R. Entonces, cumple los dos requisitos, termina en R y como última sílaba o única, que en este caso este verbo posee, tiene la letra E. Un carro es el verbo directo, es el objeto directo del verbo, tener que un carro. Vamos a cambiar tanto el verbo como el objeto directo, en este caso un carro, por el pronombre correspondiente. Ela nunca vai tê-lo. Tê-lo, ¿por qué? Porque le quitamos la R, le agregamos acento circunflexo a la E y le agregamos el pronombre átono, en este caso, lo. Veamos un tercer ejemplo. João vai compor as músicas. Juan va a componer las músicas. Veamos que compor cumple los dos requisitos. Termina en R y tiene como última vocal, en la última sílaba, que es la tónica, la vocal O. As músicas sería el objeto directo. En este caso lo vamos a cambiar por su pronombre átono correspondiente. Ahora vamos a ver si ustedes recuerdan, si ustedes adivinan cómo quedaría esta frase. João vai compô-las. Muy bien. João vai compô-las. ¿Por qué? Se le retira la R, se le pone acento circunflexo, que es el acento que corresponde a la vocal O, y as músicas se cambia por su pronombre átono correspondiente. En este caso es femenino plural. Compô-las. Muy bien, esto es lo que acontece en el primer caso, cuando cambian los pronombres a lo, la y los, las. Ahora, ¿en qué momento cambian los verbos cuando debe ser no, na y nos, nas? Cuando el verbo termina en M, los pronombres asumen las formas de no, na y nos, nas. En este caso, cuando el verbo termina en M, ya sea en cualquier tiempo verbal, generalmente son los verbos que son conjugados para las terceras personas nuevamente, es decir, para você o eles, ele y ela, vocês, eles, elas, generalmente verbos o en presente o en pasado. Estos verbos que terminan en M, simplemente se le agrega el hífen y los pronombres átonos en su forma nona y nos, nas. Algunos ejemplos. Vocês rezam o terço. Ustedes rezan el rosario. Rezam, si ven que el verbo termina en M y el objeto directo es o terço. En este caso es masculino singular. ¿Cuál será el pronombre que corresponde? No, muy bien. Veamos cómo quedaría esta frase. Vocês rezam no. Exactamente. Si colocamos el pronombre átono al final, recuerden que tiene que cumplir estas condiciones. Pero también, como les había dicho, los pronombres átonos o en el portugués, el orden de los factores no altera el producto. Puedo colocarlos antes también. Si lo coloco antes,
la frase sería vocês o rezam. O, en su forma original, masculino singular, rezam, el verbo continúa igual. Si yo coloco el pronombre al final, cambia. Ya no es o, sino no. Vocês rezam no. Otro ejemplo. Ela tem 2 bicicletas. Ella tiene 2 bicicletas. Vean que el verbo termina en M y 2 bicicletas es el objeto directo. ¿Cuál será el pronombre que corresponde a 2 bicicletas? Muy bien, nas. ¿Por qué? Porque es femenino plural. Veamos cómo quedaría esta frase. Ela tem nas. Es decir, el verbo continúa igual, tem con la M al final, apenas se le pone el hífen y el pronombre con su forma nas, con la N, nas. Si estuviera antes del verbo puede ser ela as tem. El as en su forma original, pero si está al final, cambia. Ya no sería as, sino nas. Espero que hayan entendido. Esta sería nuestra clase por el día de hoy. ¡Salve María!